Buenas noches y bienvenidos al programa Página 3, a la nueva edición de este programa que se emite, como saben, los jueves aproximadamente sobre las 10:30 de la noche y que tiene como repetición también aproximadamente las 9:30 de la noche del domingo. Bueno, la noticia en Melilla, como siempre, este programa intenta acercarles nuevos personajes, nuevas personalidades de la vida pública melillense y en este caso, pues, no con precipitación, pero sí con cierta, digamos, rapidez. Hemos tenido la suerte y la fortuna de contar con una persona que acaba de llegar a Melilla hace escasos días a tomar posesión como nuevo comandante general de la plaza. Se trata del general de división Jorge Ortega. Buenas noches, general. Buenas noches. Poquitos días lleva usted en Melilla, ¿no? Poquísimos. Tomé posesión nada más que anteayer y el día antes llegué. Sí. Llegué el lunes por la mañana a Melilla y estoy casi abriendo maletas todavía. ¿Qué tal el acto de posesión aquí de la...? Muy precioso, muy bonito, además dentro del estilo característico castrense de Melilla, del ejército español en general y de Melilla, que siempre ha sido su adelantada en todo y en esto también, realmente satisfactorio y le llena a uno de emoción, aunque uno lleva tantos años viendo actos de este tipo, no puede uno evitar que las lágrimas se quieran asomar y tenga uno que dominarlas. Muy bonito, fue un acto precioso en Rostro Gordo. General, es usted de Valladolid, nació en Valladolid. Sí, nací en Valladolid, sí. Hace ya 60 años de esto. Sí, exacto, sí. Y bueno, ¿cómo se metió usted en el ejército? ¿Cómo le dio la vocación? ¿Tiene usted tradición familiar? Es muy difícil explicar a veces los motivos más profundos, pero en fin, Valladolid tiene una tradición militar como consecuencia de la situación de la Academia de Caballería en Valladolid. Yo, de la época colegial y un poquito posterior, tuve muchos amigos que ingresaron directamente en la Academia General Militar. Yo fui una vocación tardía, ayudé a mi padre en su trabajo, él era viajante, agente de comercio, yo hice con él rutas y posteriormente por la relación con mis amigos, una vez que entré en el servicio militar, porque yo entré en el servicio militar, fui soldado y cabo primero, y allí nació mi vocación y mis ganas de poder llegar a ser oficial del ejército. Empecé a prepararme para la Academia General Militar y hasta nuestros días. Hoy mismo les decía a los soldados del grupo de regulares que han estado celebrando hoy un acto de una conmemoración con sus antiguos, estaban muchos viejos oficiales y suboficiales de regulares. Les decía a los soldados que se miraran un poco su comandante general, que en el ejército español es verdad lo que la ordenanza dice, de que se puede llegar a las cosas por propio honor y espíritu, que no hay que esperar nada del nacimiento o del origen. Yo fui soldado, fui cabo primero, hice muchas guardias y ahora soy comandante general de Melilla. Y todo se lo debo al ejército, a nadie más que a él y bueno, y a mi pequeño esfuerzo. No hay muchos casos como el suyo entonces, supongo, ¿no? Pues... Digo, entre sus compañeros... No. Yo recuerdo ahora, al citarlo, me ha venido a la mente el compañero mío de cama. Bueno, mi compañero de cama en la Academia General Militar fue el actual presidente de Guinea, el presidente Obiang. Ajá. Fue mi compañero de cama porque él era el compañero de primero mientras yo estaba en el segundo. Pero en la otra cama de al lado dormía un muchacho que en este momento es coronel de la Guardia Civil y que procedía de Guardia Civil, era hijo de Guardia Civil, entró en el cuerpo como tal Guardia Civil, se esforzó, sacó su bachiller y a continuación ingresó en la general y hoy, insisto, es coronel de la Guardia Civil. No digo que sea caso general, pero no es anormal tampoco. En todo caso, general, como decía usted, su padre viajante de comercio. ¿Y cuántos hermanos tienen? ¿Cuántos hermanos tiene usted? Solo tengo una hermana que vive en Valladolid todavía. Entonces, ¿de tradición familiar nada? No, ninguna, absolutamente cero. Cuando les dije a mis padres que quería ser militar, se quedaron todos de muestra, porque mi padre siempre pensó que yo iba a heredar sus muestras y sus trabajos de agente comercial, que por otra parte eran una buena forma de ganarse la vida, pero no sé, el gusanillo de la vocación me salió tarde y allí fui. Por eso quizá aparece ese salto en su biografía, ¿no? Dice, ingresan al ejército en tal año, ¿no? Y luego ingresa en la Academia General 2 o 3 años después. Sí, exacto. Yo ingresé en el ejército, fui soldado, insisto, yo he hecho muchas guardias. ¿Dónde hizo la mili? Hice la mili en Valladolid también. Ah. También en Valladolid. ¿En caballería? No, en caballería no, porque había en aquellos momentos en Valladolid, era difícil ingresar voluntario. Yo era un crío, claro, no hice la mili por obligatorio, sino me presenté voluntario, que era un poquito más larga, en aquellos tiempos eran 20 meses de servicio militar,
y entonces caballería no tenía vacantes y no pude hacerlo allí. Pero vamos, mi ilusión desde el momento en que empecé a pensar en prepararme para la academia siempre fue ingresar en caballería porque, no sé, por aquello tenía amigos cadetes, el estilo del arma es muy especial, tenemos una forma especial de ser. Hablaremos Tenemos fama de brutos, yo creo que es bueno mantenerla muchos años porque así engañamos a los demás creyendo que lo somos. Pero es un estilo muy distinto. Somos un grupo muy pequeño dentro del ejército y como tal un grupo pequeño nos conocemos todos, somos una familia. Realmente entrar en cualquier cuartel de caballería es entrar en tu casa porque enseguida encuentras caras conocidas. Y usted, cuando ingresó a la Academia General, supongo que será la de Zaragoza, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, ¿cómo era la vida entonces, a diferencia de hoy? Porque usted ha estado en la escuela también después, sí, ¿no? no solamente conozco la diferencia porque tengo un hijo capitán que ha estado, por tanto, de cadete hace no demasiado tiempo en Zaragoza, en la Academia General. Y además yo he estado en Zaragoza últimamente, el director es un gran amigo mío y les conozco muy bien la ¿Cómo vida. ha cambiado esos tiempos suyos Pues, a los de ahora? Casi radicalmente, casi radicalmente. En cuanto a la forma, yo me atrevo a decir que el fondo no es muy distinto. Yo cuando mi hijo me contaba cómo llevaba su vida de cadete, me recordaba cantidad de cosas de las que yo viví. Pero el estilo es otro. Nosotros vivíamos casi como monjes, casi medio monjes y medio soldados. Realmente nuestra vida era muy dura, desde prácticamente la diana del lunes hasta casi mediodía más, hasta después de comer del sábado, estábamos totalmente dedicados a la milicia. No había un solo momento, no existía salida a Zaragoza, nosotros estábamos internos permanentemente. Fíjese la edad que teníamos todos, éramos chavalillos cuando todos nuestros compañeros estaban en la universidad, o en sus trabajos, pero las tardes eran libres. ¿No? Hombre, estudiarían también y harían de todo, como es natural, pero nosotros realmente dedicábamos a la milicia 24 horas sobre 24, 6 días a la semana. El sábado, si no tenías ningún arresto, salías un ratito por la tarde y a las 10 estabas en la academia de nuevo. Y el domingo, si te habías portado muy bien, podías salir a comer a Zaragoza como gran premio y el domingo a las 10 de la noche estábamos de nuevo en la academia. Era una vida realmente dura, pero creo que nos ha formado muy disciplinadamente y la mayor parte de los oficiales de mi época o de mi generación creo que mantenemos de la academia un recuerdo gratísimo a pesar de la dureza del tiempo. ¿Y en cuanto a formación? La formación militar, yo de la Academia General Militar recuerdo que el haber sido soldado y cabo primero previamente me ayudó muchísimo porque muchas de las materias que se daban, especialmente en primer curso, realmente pretendían hacer de nosotros un magnífico soldado. Yo no digo que fuera magnífico, pero sí era soldado, ¿no? Ya era soldado, por tanto aquello no me resultó excesivamente duro. El recuerdo que guardo con más cariño y creo que con una formación más completa, tanto en lo puramente militar como en los contenidos académicos de la Academia de Caballería. La Academia de Caballería era un centro de formación, yo diría que modélico, creo que lo sigue siendo, pero ahora ya he perdido contacto con ella. En aquel momento era excelente, combinaba muy bien tanto las materias teóricas como las materias prácticas. Prácticamente había una norma que recuerdo que el jefe de Estado Mayor decía: nunca debes de acostarte sin haber hecho algo que hayas estudiado en el día. Es decir, se estudiaban motores, yo qué sé, pues estudiaban la caja de cambios, aquella tarde desmontábamos una caja de cambios, estudiábamos el ataque o el reconocimiento de un puente, aquella tarde íbamos a un puente del río Duero y lo reconocíamos. Era una enseñanza muy teórico-práctica, muy bien, en mi opinión, muy bien medida. General, aparece su currículum que es número 1 de su promoción como teniente de la Academia General de Zaragoza. Sí. Y llama la atención después de su relato, porque supongo que usted entenderá que llame la atención, ¿no? Que alguien que ingresa en la Academia General después de haber ingresado en el Ejército de manera voluntaria, es decir, que no es alguien que termina unos estudios de bachiller muy relevantes y brillantes y luego ingresa en la Academia General, y claro, es un... Y usted que entra así de esa manera, ¿no? Después de haber sido soldado, cabo primero, y acaba siendo número 1 en su promoción. Yo le he dicho antes, y creo que tiene una parte importante en el éxito de mis estudios, el hecho de que primer curso para mí fuera un curso en el que todo no me sonaba nuevo, yo era un veterano, pues creo que me facilitó mucho las cosas y la disciplina no era algo que me fuera novedoso, ni las materias, ni el armamento, ni la relación con mis superiores. Yo conocía los empleos y las divisas, yo conocía cómo se saluda, toda esta parte que al soldado se le enseña a lo largo del tiempo, para mí era, no solo, lo había enseñado yo varias veces, ya era cabo primero, por tanto ya había sido auxiliar de instrucción varias veces. Después yo siempre digo en broma que en mi promoción debían ser muy brutos porque yo no soy ninguna lumbrera y sin embargo fui el número 1, o sea que los demás debían ser peores que yo. No creo que haya otra razón.
Cuenta mucho la suerte. Tengan en cuenta que en la academia estábamos distribuidos en cada promoción en 12 secciones. Y evidentemente, aunque supongo que habría unos sistemas de homologación de notas, el tipo de profesores que te tocaban tenía un peso, ¿no? Hay profesores que a lo mejor dan más baremo, dan mejores notas para las mismas exámenes. Creo que tuve suerte con mis profesores, fueron buenos. Era un poquito mayor que la gente de mi promoción, con lo cual era más sensato. Yo tuve muy poquitos arrestos. El arresto contaba mucho, descontaba mucho de la nota a la hora y yo apenas tuve. Había algunos que ingresaron en mi promoción que eran auténticos críos, niños, y los arrestos eran puros arrestos de crío, ¿no? Y a mí no me llegaron. ¿Y el haber sido número 1 en su promoción a su hijo le ha afectado en algo? Quiero decir, pues, el tener sí, que imitar sí. al padre. No, al revés, todo lo contrario. Mi hijo siempre, cuando estaba en la academia, y algún profesor que me conocía a mí o que había oído hablar de mí o tal, le decía, tú eres hijo de Ortega. Y él decía siempre, no, yo soy Ortega, Ortega es mi padre. Él nunca ha querido ser, sí ha querido ser hijo mío, pero es decir, él nunca ha querido que hubiera ningún tipo de comparación entre él y yo. Él es él, yo soy yo. Yo creo que tiene una personalidad muy específica, creo que tiene una magnífica vocación. Yo creo que no ha dicho en su vida nunca nada más que quiero ser militar. No he conseguido sacar de su boca pues alguna otra cosa, porque uno, yo qué sé, abogado, ingeniero, médico o periodista, pues si suspende un año vuelve a intentarlo otro y tarde o temprano es posible que lo sea. Pero militar hay 3 convocatorias, si uno las pasa y no las consigue en las 3 convocatorias, ya no será militar, podrá ser suboficial o tropa, pero oficial, ¿no? Hijo mío, para que no tengas, en fin, el trauma de no haber ingresado en la academia y no saber qué otra cosa, piénsate, si no vas a ser militar, ¿qué quieres ser? No conseguí nunca que dijera más que militar. Pero a pesar de todo es un militar distinto de su padre. Bueno, sí. la ventaja del número 1 es poder elegir luego destino, ¿no? Sí, eso es una de ¿Y las cómo ventajas aprovechó su ventaja? Pues en aquel momento el Regimiento Lusitania de Valencia... Estaba en el año 66, ¿no? Sí, 66. El Regimiento Lusitania de Valencia era un regimiento puntero, era un regimiento, la División Maestrazgo de Valencia era una excelente división y además a veces las de caballería, claro, por supuesto. De caballería, sí. A veces las decisiones las toma uno en razón a muy pequeñas circunstancias. Yo recuerdo que cuando terminábamos último curso en la Academia General Militar hacíamos una cosa que llamábamos segundo periodo, en el que nos juntábamos de nuevo procedente de todas las academias de las armas en Zaragoza y hacíamos unas maniobras generales, ahora se llaman maniobra Cierzo, pero era una cosa parecida. Y los años que estuve en Zaragoza recuerdo que a esas maniobras Cierzo siempre acudió el Regimiento Lusitania de Valencia. Y a mí me pareció que el regimiento lo que acudía allí estaba bien de disciplina, bien de material, bien, y dije, me gusta esta unidad, creo que me gustaría hacer esto. Y ese fue con el empleo de teniente. Con el empleo de teniente, sí. ¿Ha pasado usted luego por Villaviciosa, por Numancia? Sí, 3 regimientos de caballería he tocado. Y he mandado otros 3, lo cual ha sido muy satisfactorio porque... En esos 3 primeros es cuando usted está empezando, digamos, a ser de la Academia General. Sí. Valencia, ¿qué sitio más? He estado destinado en unidades de caballería. Digo los primeros años de su vida como teniente, capitán. Primero estuve en Valencia y posteriormente estuve en Zaragoza. Bueno, estando en Valencia ya tuve 2 ocasiones de conocer otra parte de España que he empezado a querer mucho, que es toda la parte del sur, porque me correspondió durante 2 años hacer en Ronda de profesor de los alumnos de las antiguas milicias universitarias, que se hacían en los campamentos de verano. Esto es recluta, fui profesor de reclutas de universitarios. Fue mi primer contacto con la universidad y verdaderamente me encantó la formalidad, la seriedad, el buen humor, porque eran chavales jóvenes universitarios, pero el buen estilo. Y lo que llamaban alféreces provisionales, ¿no? Exactamente. Para ellos era... No, provisionales no, bueno, provisionales fueron un tiempo sí, pero realmente para ellos era también una experiencia muy, en principio, muy violenta, porque no habían conocido el mundo, claro, militar, y es rarísimo encontrarme con alguien de aquellos tiempos que no recuerde con muchísimo cariño su servicio militar, tanto los campamentos, que eran muy duros, porque Ronda es una sartén, y pegaba en verano, y sin embargo lo recuerdan con mucho cariño. Para mí fue una experiencia estupenda, mi primer contacto con la universidad, luego he tenido muchos, y bueno, 2 de mis hijas son universitarias y la verdad que lo pasé muy bien, pero entre Vétera y esos 2 veranos, entre Valencia, Vétera realmente y esos 2 veranos, pues prácticamente pasé mi empleo de teniente y a continuación me fui de capitán a la Academia General Militar, donde estuve mandando una unidad a caballo, la única que he mandado en mi vida, pero muy satisfactoriamente, porque los cadetes entonces todavía, bueno, aún lo hacen ahora por deporte, pero entonces obligatoriamente como clase dábamos equitación. Y había una unidad a caballo que mandaba un teniente
que en aquel momento fui yo durante un tiempo, lo pasé también muy bien. Fue un tiempo corto porque me dediqué también a estudiar para la Escuela de Estado Mayor y ya de capitán ingresé en Madrid en la Escuela de Estado Mayor. Sí, porque claro, caballería se asocia a caballos, lógicamente, su Sí. nacimiento es el caballo, ¿no? Sí. Hoy el caballo se ha cambiado por un Sí, el caballo modernísimo tanque. sigue existiendo, pero lo que pasa es que ahora son de acero, llevan el corazón de acero en vez. De todas maneras, la formación se sigue montando a caballo, ¿no? Se sigue, en la general sigue montando a caballo, no como formación, yo diría que como deporte en este momento. Ajá. Como deporte, porque realmente no tiene objeto operativo ninguno, ¿no? Lo que sí da es unas virtudes que yo creo que tenemos en el arma bastante claras, como es lo que llamamos corazón, ¿no? Da corazón, da ímpetu, da impulso, da valor. Creo que da la capacidad de dominar algo que en principio parece que puede más que tú y que te das cuenta que si pones de por medio tu inteligencia puedes con ello, y eso ayuda mucho a la formación. Yo creo que el caballo fue bueno para nosotros. ¿El Regimiento de Caballería Ligera Acorazada de Numancia, dónde tiene su sede? Numancia, cuando estuve en Numancia estaba en Barcelona. En Barcelona. Yo después de diplomarme de Estado Mayor tenía opción a muchos destinos de España, pero como yo sabía que, y quería, y así lo he hecho durante toda mi vida, que quería alternar destinos operativos en unidades con mando, con destinos de Estado Mayor, de gestión o de documentación, pues busqué alguna ciudad que tuviera al mismo tiempo destinos de Estado Mayor y destinos de caballería. Me recuerdo que pedí 3 o 4, no recuerdo ahora mismo. Una día fue Barcelona porque tenía una capitanía general que tiene un Estado Mayor y además un regimiento de caballería. De momento estuve en capitanía durante 2 años y medio o algo así, y luego pasé, como era mi intención, al regimiento, y allí estuve otros 2 o 3 años disfrutando muchísimo. Creé un escuadrón, lo pasé muy bien. La verdad que es que la vida militar, para los que nos gusta, yo siempre digo que yo, como soy pobre, pues vivo de esto, pero si fuera rico pagaría todos los meses por ir al cuartel, porque esto es muy divertido. General, en Numancia, si no recuerdo mal, estuvo en Melilla en 1848, ¿no? Sí, estuvo en Melilla durante un tiempo, pero... 1848 y luego en el 25, 1925. Sabe usted mucho más que yo de la historia de Numancia, se me ha ido ya de la cabeza, pero sí, sé que estuvo en Melilla, eso sí que lo sé. Fechas no me atrevo a decirle porque me equivocaría. ¿Y había venido usted por Melilla antes de esta ocasión? Tuve una ocasión estupenda de venir en el 98, creo que fue hace 3 años. El general Pardo de Santillana, el general de ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército, vino a Melilla en una visita rápida, pero como son las que hace él, muy detallada, porque es un hombre de una actividad increíble. Estuvo en Ceuta, en Melilla, y visitando los Peñones y las islas, y yo tuve la suerte de ser la persona que le acompañaba. Y claro, cuando se va con el jefe del ejército, pues realmente se ve todo, porque al jefe del ejército todo le interesa, todo le afecta y quiere conocer todos los problemas, y mucho más el general Pardo, que insisto, es una persona que entra hasta el último detalle. Pero lo militar, ¿no? Simplemente una visita oficial de trabajo. Una visita oficial, militar, de trabajo, sí. ¿No? De turismo no había venido nunca. Como el general Pardo, insisto, es un hombre muy trabajador, tuve muy poca ocasión de hacer turismo, pero recuerdo que me captó mucho la impresión de las islas, muchísimo, de los Peñones, mucho. Noté que el ejército aquí en esta zona africana tan querida es parte de la vida nacional, y lo recuerdo desde entonces, que lo pensé. Me acuerdo que lo dije hace poco en una entrevista, no me acuerdo dónde. Me digo que tiene que ser comandante militar de Ceuta o de Melilla, tiene que ser lo mejor que le puede ocurrir a un militar. Digo, ni soñaba ni por lo más lejano que pudiera llegarme a mí. Me pareció una cosa como el culmen de una carrera militar. ¿Eso lo descubrió cuando vino en el 98? Sí, cuando vine, porque yo hasta entonces las tropas, o sea, las unidades africanas no las había nunca conocido. Bueno, a través de los compañeros, a través, por supuesto, de documentación cuando he estado en estados mayores, etcétera, pero lo que es la vida real de la unidad la vi por primera vez el año 98 y me pareció precioso. Y ahora que no nos escucha mucha gente, sí, cuando sus compañeros que volvían de Melilla hablaban con usted de Melilla o de Ceuta, ¿qué contaban? ¿Qué cuentan? Realmente cuentan, y lo estoy viendo ahora ya y no llevo más que unos días, una experiencia militar integral, es decir, se vive la milicia desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la mañana del día siguiente, 24 horas al día, 365 días al año. Se vive en milicia siempre. Yo he observado que aquí hay un horario, como por supuesto en todos los trabajos del mundo, hay un horario, pero nuestro horario, ese es el oficial, pero yo a cualquier miembro de mi Estado Mayor o cualquier miembro de cualquier unidad, del grupo de regulares o del tercio, yo le digo, bueno, pues entonces, anda, si puedes, vente a las 7 de la tarde, ¿te va mal? No le va mal nunca, a nadie le va mal cualquier hora, cualquier trabajo, cualquier momento. Están dedicados a la milicia absolutamente, y viven la milicia en un ambiente de compañerismo, de unidad, de reunión muy grato, muy agradable, que en las grandes capitales desgraciadamente se pierde, porque
pues, bueno, como les pasa probablemente a todos los oficios, pero luego al oficio militar en Ceuta, en Melilla, como pasó en su tiempo en el Sáhara, etcétera, realmente es muy gratificante porque se vive, absolutamente, se vive milicia, se está masticando. El edificio de la Comandancia General, ¿qué le parece? Casi no he visto más que mi pabellón. Le aseguro que... recuerdo que vine al edificio cuando estuve con el GEME, con el GEME General de Ejército, y recuerdo que me gustó la Comandancia, tanto la Comandancia de Ceuta como la de Melilla, recuerdo las dos, cuando hasta tal punto llevaba la cabeza liada que cuando el ministro me dijo que me había nombrado comandante, vamos, que me había propuesto al Consejo de Ministros para comandante general de Melilla, empecé a recordar cuál de las dos era Ceuta y cuál era Melilla, porque las dos comandancias se mezclaban en mi cabeza. Sí, el edificio es un edificio regio, muy bonito, muy bien mantenido, supongo que con unos esfuerzos económicos grandes, digo supongo porque todavía no he tocado papeles, y está en muy buen estado, realmente yo espero estar felicísimo en él. Bueno, ya lo estoy. ¿La familia le ha acompañado sí, en la toma de posesión? Bueno, ha venido mi esposa solo, porque yo tengo hijos ya mayores. Yo ya no tengo niños, ya tengo hombres y mujeres, ¿no? Tengo un hijo que es, como he dicho antes, capitán de caballería, que está destinado en helicópteros del ejército. Tengo una hija casada en Sevilla y la mayor que está soltera, pero que ya vive independiente, ya es una mujer hecha y derecha que trabaja en un banco. No voy a decir el nombre porque por lo visto que está prohibido hacer propaganda. No, puede decirlo. Pero bueno, quiero decir que son independientes. A alguno le tocará la suerte de la publicidad. Mi esposa sí ha venido conmigo y estará conmigo ahora un tiempo. Tendrá que volver a Madrid a resolver pequeños problemas familiares y de trabajo y demás. Y para el mes de septiembre, pasado el verano, pues ya estaremos los dos aquí para gastar con gusto estos años que nos pueda tocar estar aquí en Melilla. Por lo tanto, cuando el ministro le dijo que le mandaba a Melilla, bueno, supongo que colmaría algo de una satisfacción. Totalmente. No, y no lo dice por cumplir. No lo digo en absoluto por cumplir. Mi anterior jefe de Estado Mayor en Zaragoza, en la Brigada de Caballería Castillejos, al que quiero mucho y no me va a oír, pero desde aquí le mando un abrazo porque ha sido un subordinado excelente, le decía algunas veces, digo, yo ascender a general de división, bueno, me hace ilusión porque cualquier ascenso hace ilusión, pero cual me den el destino que me den, no voy a poder tener la satisfacción del mando que he tenido aquí, porque la Brigada de Castillejos es una brigada reunida en una sola base, una brigada acorazada, una brigada de caballería, de mi arma, por tanto, en la que he disfrutado lo que nadie sabe, ¿no? He trabajado muchísimo, pero he disfrutado muchísimo. Y cuando ya le dije, oye, que me ha llamado el ministro, que ascienda, mi general, enhorabuena, digo, que me voy de comandante general de Melilla, digo, ahora sí que puedo decir que voy a otra cosa que aún me satisface más que esta, al menos a priori, ya veremos cuando esté allí, y efectivamente, realmente es un mando muy pleno. General, ¿ha percibido en las pocas horas, quizás días que lleve aquí, que en esta ciudad los comandantes generales no pasan desapercibidos? Es decir, sí, mientras que en otras comunidades autónomas, pues, o lugares donde hay acuartelamientos importantes, apenas se conocen los nombres de los... Sí, cierto. Supongo que tiene un encanto y supongo que también tiene, bueno... lo que le toca, por lo tanto, de fama pública... Sí, una cierta pérdida de intimidad, pero al mismo tiempo un encanto porque además es que he encontrado, y no sé si hablo demasiado pronto, pero me ha parecido que la gente de Melilla es enormemente amistosa, enormemente acogedora, ¿no? No sé si por ser el comandante general o simplemente por ser un forastero a Melilla, es decir, un peninsular que aparece aquí, ¿no? Pero realmente... es encantador que vayas por la calle, que cojas un taxi y que te dice, usted es el comandante general, ¿verdad? Es una cosa que resulta de momento muy curiosa y su foto ha aparecido en portada muy gratificante. de los periódicos. Ayer mismo estuve en un local que fui de paso, había una reunión de poetas, lo recuerdo muy bien porque una cosa que me chocó, a mí la poesía me gusta, me senté con mi esposa, vamos a estar un ratito, estaban recitando poesías, vamos a estar un ratito, oímos un poco y nos vamos. Y a los 2 minutos, a acabar una poesía y presentar al siguiente poeta, pues el que llevaba aquello dice, quiero señalarles que tenemos con nosotros a nuestro comandante general. Yo me quedé de piedra, me pareció sorprendente, pero supongo que se acostumbrará uno y que también será grato. Bueno, aunque pierda un poco uno de intimidad y no pueda hacer alguna locura que a lo mejor haría en Madrid, pero en fin. Y de aparecer, desde luego, en los medios de comunicación. Y de aparecer en los medios de comunicación. Eso ya me gusta un poco menos, pero en fin, bueno, es parte del oficio. No parece que tenga usted que decir eso, ¿no? Usted está en el DRISDE también, ¿no? Sí, pero he estado, relaciones y comunicación. He estado trabajando, no saliendo en las cámaras. He salido alguna vez, me ha tocado, por supuesto, pero... bueno, ¿y la revista Ejército ha sido usted miembro del Consejo de Redacción? Sí, ¿no? Me gusta escribir. Me gusta escribir y he escrito para prensa bastante, he escrito en la revista Destino, que es una revista catalana que ya creo que no existe, durante mucho tiempo, una columna todas las semanas, durante mucho tiempo. He escrito ¿Y de qué escribía? ¿Del periódicos Ejército? nacionales.
¿Sobre temas militares? Sobre temas militares siempre, sí, exclusivamente. En Cataluña creo que era interesante porque Cataluña desconoce mucho la realidad del ejército. El ejército allí no es una cosa muy conocida, es una cosa desconocida. Yo recuerdo algunas veces iba a buscar a mis hijos al colegio de uniforme de campaña y le preguntaban los niños ya de 7 años, de 6 años, a mi hijo, a mi hija: tu papá es bombero, es policía, ¿eh? Nadie pensaba en militar, es un oficio que allí no cuadra mucho en ocasiones. Bueno, pues decía que allí el escribir en las páginas de la prensa o de las revistas sobre defensa o sobre Fuerzas Armadas es interesante, porque la gente lo desconoce mucho y lo coge con gusto. Yo escribí mucho tiempo, gané muy poco, aquello pagaba muy mal, pero yo es que lo hubiera hecho gratis. Le han dado premios, por Era lo muy menos. divertido, sí, tuve Le han dado algunos premios, ¿no?, de periodismo. Un artículo, sí. Escribí mucho, he escrito también en revistas militares, en la revista Ejército, en la revista Jarama del tema de caballería, también soy premio Jarama. Me ha gustado, tengo la pluma, yo creo que excesivamente ligera, lo cual me ha podido costar alguna vez. Pues aquí los suplementos, los dominicales, los suplementos de la prensa diaria, sí, sí. En Televisión Melilla, que tenemos un programa Arma y Alma que hace nuestra compañera Josefa Sánchez Rando, bueno, que aquí sí, que esto no es Barcelona, ¿no? Aquí ya es Cataluña, ¿no? Aquí ya lo comprendo, aquí ya sé que militares, el hecho militar es un hecho con el que se convive muy a diario, lo entiendo perfectamente. Y por lo tanto, pues eso es lo que le iba a decir, usted como que ha vivido, aunque sea entre bastidores, sí, temas de prensa, sí. Y bueno, lo que dice el comandante general aquí en Melilla, parece que hay que medir un poco más, ¿no? Tengo que decir que... Por ejemplo, por un ejemplo, aunque venga, suene, se lo comento porque me lo han dicho en la familia. Ha llamado la atención, por ejemplo, que usted dijera: venga, vamos a morir en Melilla, para decir un titular. Eso es, y claro, yo decía, no puede ser que este señor haya dicho esto, lo habrán sacado de contexto, sí, lo ha dicho, no habrá querido decir. Sí, lo ha dicho, yo no... los periodistas difícilmente mienten. Otra cosa es que no dicen las cosas exactamente lo que quería decir el que dijo, pero en fin, sí, fue la expresión, estaba refiriéndome, es una forma de ser mía, en Melilla y en San Sadurní de Noya. Yo soy un trabajador nato, yo soy un hombre que me hundo hasta el fondo en el trabajo al que me meto. Creo que por forma de ser y creo que por vocación militar. Creo que todo el funcionario, todo el que trabaja para el Estado tiene la obligación de trabajar hasta que se quede sin resuello, porque está trabajando para la sociedad, ¿no? Y el militar, por supuesto, igual, como tendría que dejar la sangre si fuera en guerra. Entonces la expresión me salió así: dejar la vida, pero no dejar la vida apareciendo muerto, sino, sino dejar realmente mi trabajo, mi capacidad de trabajo a diario, pero no en Melilla. Dejarse el pellejo, que se dice en el fútbol. Sí, hubiera quedado mejor dejarme el pellejo, pero en Melilla en cualquier parte, insisto, yo es un defecto o una virtud mía, no lo sé, yo soy un trabajador, ¿Y le llama la atención? Soy un currante nato. ¿Y le llama la atención que se fuera la primera frase que sí, salía en un portal de un periódico? Me llamó la atención, yo dije, no digo la saca de contexto, digo, han dicho una cosa que parece que vengo aquí como a la guerra o algo así. Eso no es mi intención. Soy militar, pero no soy hombre de pegar tiros si no hace falta. Por supuesto que hace falta el que más, pero no es mi forma de ser. No, yo le confieso que le había entendido lo que quiso decir. Sí, pero es fácil. Lo traduje por dejarse el pellejo. Claro, viene a trabajar. Es que seguramente no era el titular de primera. Que respondía a lo que yo había dicho durante todo el tiempo. Lo que pasa que es lo que mejor vendía en primera, yo también lo entiendo, porque mire que yo he sido casi periodista, solo casi, porque yo no he hecho más que mi trabajo, ¿no? Pero creo que no hay dos oficios más dispares que el de periodista y militar. Somos la noche y el día, no tiene nada que ver, todo lo que en nosotros es defectos son virtudes en ustedes o en vosotros, no sé cómo llamaros, y todo lo que en nosotros son virtudes son defectos en el periodista. Puntualidad, orden, disciplina, organización. Eso no existe en la Eso no existe, existe de cierta manera, pero de otra manera muy distinta. Yo creo que, por experiencia, por lo menos lo digo. Nosotros, un militar difícilmente se mete en un terreno en el que no pise muy seguro y así todo va con pies de plomo. Un periodista tiene que ser un hombre que se atreva con cualquier tema, aunque a veces sabe que dice cosas que son no acertadas del todo, pero es que si no, no escribiría y tiene que llenar su página a diario. Un militar no tiene una responsabilidad de cada día, de cada minuto, trabaja con grandes plazos, con medios plazos, el periodista trabaja para el minuto. En fin, son dos oficios muy, muy distintos. A pesar de que yo me llevo bien con la prensa de Madrid, que era entonces con la que me manejaba, y no es una prensa fácil, pero entendí perfectamente que no era mi oficio, está claro. Bueno, además usted ha estado haciendo un curso en Estados Unidos, en Fort Leavenworth, ¿no? Estuve allí un año, sí. ¿Un año en Estados Unidos? Un año entero, sí, un año. Bueno, ¿y habla ya francés, habla inglés? Sí. Bueno, ¿y cómo son los americanos? Cuando un militar español oficial... ¿Cómo son los americanos? Pues... ¿Cómo es el ejército americano? El ejército americano es un ejército profesionalmente ejemplar, del que hay muchas cosas que copiar, muchísimas.
tienen una organización modélica, tienen unos procedimientos magníficos, tienen un material y unos presupuestos envidiables en los que no hay ni que soñar, es otra historia. Pero a la vez su forma de ser es, yo diría que a los americanos y a los mediterráneos le pasa como a los periodistas y a los militares, que somos los dos lados opuestos de la balanza. Tienen tal capacidad organizativa, de preparación, de organización y de procedimientos, que cuando se les saca de esos procedimientos les cuesta más reaccionar que nos puede costar a un europeo, especialmente diría yo un mediterráneo, que aunque en procedimientos quizá no seamos tan exhaustivos, pero sabemos hacer frente a una situación nueva muy rápidamente, tenemos mucha capacidad de improvisar y de salir del apuro. Lo cual es una virtud y un defecto, porque confiados en esa capacidad de improvisar, a veces no organizamos suficientemente. Ni trabajamos. Es un país realmente interesantísimo. Yo recomendaría a cualquiera que no lo haya visitado que pierda un tiempo allí, que no lo pierda. ¿En qué ciudad estuvo usted? Ahora, tampoco recomendaría que se quedara a vivir. A mí me gusta vivir en España. ¿En qué ciudad, concretamente? Estuve ¿En qué zona? En Fort Leavenworth, que está muy cerca de Kansas City, en el estado de Kansas, muy cerca de Kansas City. Es el corazón, el corazón del Medio Oeste, es el corazón de Estados Unidos. Tienen como ciudades militares, ¿no? Totalmente militarizadas. Los fuertes son ciudades militares, es una ciudad totalmente Tienen militar. de todo allí dentro, ¿no? Sí, prácticamente de todo. Bueno, tienen de todo, pero siempre al lado del fuerte existe una ciudad, no militar evidentemente, en la que viven muchísimos militares, porque muchos viven en el fuerte, pero muchos no caben, y entonces viven alquilados yo mismo no viví en el fuerte, viví alquilado en una casa americana, y la relación con la sociedad civil es muy normal. El pueblo americano, yo me atrevo a decir, en general, con todas las excepciones que se quieran poner y con épocas que han sido mucho más duras, quiere y respeta a su ejército, quiere y respeta a su ejército. En esto nos dan, en mi opinión, ejemplo de forma de ser a los españoles, que por las razones que sean nos cuesta más aceptar el oficio militar y nuestra forma especial de ser. Para mí, británicos y norteamericanos, donde he estado en los dos sitios, da envidia ver cómo el militar es respetado y querido. Aquí en Melilla me he vuelto a encontrar con eso y me ha dado una alegría grandísima, porque en otros sitios, en el mejor de los casos, bueno, es algo que es totalmente desconocido, ¿no? El militar en España me parece que parece mentira después del servicio militar obligatorio por el que hemos pasado o han pasado la inmensa mayoría de españoles, pero el militar somos un poco desconocidos. Mucha gente, muchos años, me he movido mucho en el ámbito de amistad civil, no solo militar, sino tengo muchísimos amigos civiles en todas partes. Me he relacionado a través de asociaciones, de colegios y demás con civiles, ¿no? Y siempre la gente, siempre sin excepción, después de pasar un tiempo, de cuando coges confianza, dice, oye, tú eres un militar muy distinto. Y yo siempre les he dicho, ¿tú a cuántos militares conoces? A ti el primero. Entonces no sabes si soy distinto, es que somos todos como yo. O sea, somos un poquito desconocidos. No es el caso de Melilla, por supuesto, seguramente aquí esto chocaría, pero en Madrid, en Barcelona, muchísimo. Exageradamente somos desconocidos, no saben de nosotros apenas, y no cabe duda de que somos hijos de madres y padres iguales que los demás, con una formación hasta el momento de ingresar en la academia igual que los demás, y a partir de ese momento, por supuesto, sometidos a una forma de vida como el universitario o el albañil o el policía o el dentista, ¿no? Realmente es una forma de vida. Cierto que la milicia marca mucho y aun saliendo del cuartel mantienes tu forma de vida casi durante todo el tiempo, pero así todo creo que nos desconocen. Cuando nos conoce la gente quiere más al ejército. Esa es mi experiencia. General Ortega, usted cuando ha llegado a Melilla ha preguntado por los suyos de caballería por aquí, lo primero que ha mirado. ¿O ha tenido esa deformación, esa inclinación? No. Sí, no. La verdad que... hombre, este regimiento de Alcántara, ¿no? Aquí sí, como es natural y como ya viejo militar, conozco bien cuáles son las unidades que hay en Melilla, ¿no? Tengo que decir que me ha impresionado, de las cosas que más me ha impresionado es saber que iba a mandar unidades de la talla de regulares y el tercio, ¿no? Que son unidades gloriosísimas, en las que por mi arma de caballería no he tenido nunca ocasión de estar, y que realmente impresiona pensar que eres su jefe cuando tienes ese elemento humano de esa calidad castrense. Pero ciertamente para mí lo más conocido desde mi opción de desconocedor de Melilla era el regimiento de Alcántara, porque era el regimiento del arma, ¿no? Aparte, el regimiento de Alcántara es un regimiento que, como es muy sabido, tiene una historia gloriosísima. Yo no digo que la que más del arma, porque no quiero que se enfade nadie, pero una historia exageradamente gloriosa. La del año 21 fue muy importante. El tema de Primo de Rivera es conocidísimo y realmente pues todos lo hemos estudiado en la academia como un ejemplo,
Aún recuerdo perfectamente que a la puerta de la Academia de Caballería hay un precioso monumento dedicado a los dragones de Alcántara, a los cazadores de Alcántara, perdón, y en el que hemos puesto muchas veces un ramo de flores o una corona de laurel mientras estábamos allí. O sea que Alcántara para el arma de caballería es algo especial. Saber que venía aquí, que venía Alcántara, enseguida pregunté, ¿quién manda el regimiento? Ah, sí, Vilches, es verdad. O sea que, pero inevitablemente. Pero bueno, también enseguida pregunté quién manda el tercio, lógico, quién manda ¿no? regulares y quién manda porque ahí pasaría un poco artillería. ahí supongo que pasará un poco como lo que son del Madrid, del Barcelona o del Valencia, ¿no? Sí, las armas tienen, tenemos un cierto, tenemos, yo diría que los empleos más pequeños, ¿no? Llega un momento en que uno supera esas pequeñas rencillas, esos pequeños piques entre unidades y demás, y uno se da cuenta que el ejército está muy por encima de las pequeñas diferencias. Esas pequeñas diferencias son muy buenas, porque hace que cada cual luche por lo suyo para que sea lo mejor, y ese para que sea lo mejor hace que luche mucho y que mejore mucho. Si no hubiera otro enfrente, es el problema típico de las cadenas de cualquier cosa que no tienen ningún enemigo que les haga frente, y entonces suben los precios y bajan la calidad. Si tiene alguien que les haga frente, tiene que bajar los precios y subir la calidad, y esto es algo parecido. Es bueno, yo creo que es bueno que exista este sano y buen pique entre armas, pero cuando llegamos a ciertos empleos y desde luego de general de división, sin duda, eso tiene que estar totalmente superado. ¿Le han contado a usted, general, que el general inaugura también la Feria de Melilla con las autoridades civiles? No, pero la inauguraré con mucho gusto. ¿Y le han contado que habitualmente el general suele ir al fútbol, está invitado al pues fútbol? Pues no sabía si suele ir, pero pregunté, ¿dónde está el Melilla? Porque soy futbolero. No, demasiado. ¿Es futbolero? No enloquecido, no, pero en fin, soy futbolero. Bueno, bien, pero ¿de qué equipo? Para no que enloquecido. Yo del Real Valladolid, para que no haya problemas. Se han salvado por poquito. Y de alguno más, del Real Valladolid y de alguno más. Se me va a notar enseguida, pero en fin, del Real Valladolid y de alguno merengue. Más. Bueno, me van, los colores blancos me van, el blanco y el rojo me van. Siempre he sido, porque soy poco forofo, soy aficionado al fútbol, pero no aficionado a los equipos demasiado. Siempre he sido de todos los equipos de la ciudad donde he estado, lo tengo que decir con el corazón en la mano. Estando en Barcelona era del Barça y del Español, o por decirlo en orden correcto, del Español y del Barça. Pero en Madrid me he sentido tan del Madrid como del Rayo o del Atleti. Quizá al Madrid le tira uno un poco más por los éxitos internacionales que ha tenido, y que uno siente que parece que representa más a España por las Copas de Europa y tal, pero en Valencia era del Valencia a muerte y así sucesivamente. ¿Y baloncesto? Y ahora soy del Melilla, desde luego, no cabe duda. ¿Y baloncesto, general? ¿Le gusta? Pues baloncesto lo he jugado de chaval, por mi talla, no era muy bueno, no he sido muy bueno en ningún deporte nunca. Pero sí, porque usted de joven sobresaldría, ¿no? Sí, yo era de la primera fila, yo era gastador y cosas de esas, era de la primera fila siempre. No pasa desapercibido. Sí, pero sigo, me gusta seguir todos los deportes, me gusta seguirlos y conozco cuál es la situación, pero no suelo ir a las canchas a baloncesto, he ido alguna vez, pero raramente. No, se lo digo porque la vida en Melilla no le aviso ni le advierto, pero bueno, es una vida un tanto dinámica y las autoridades pues siempre habitualmente están presentes en muchos actos. Volviendo a un tema que ha tocado usted, hablando de su compañero de academia, el actual presidente de Guinea, usted ha estado también en una comisión técnica en Guinea. Sí, ¿Cuánto tiempo estuvo? Tuve 6 meses en una comisión técnica en Guinea. ¿En qué año, general? Pues no recuerdo el año, pero sí que recuerdo que fue como 5 o 6 meses después del golpe de libertad que dio el presidente Obiang. Por tanto, ¿Y fue a verle? Sí. El presidente Obiang, como he dicho, fue mi hijo de cama. En la academia hablamos de hijo de cama, el que duerme al lado tuyo de primero, tú eres de segundo, tú eres padre del hijo que te toca. A mí me tocó un hijo que era guineano y en aquel momento español, porque Guinea en aquel momento era parte de España. Y bueno, hicimos la relación normal de amistad que se puede hacer entre dos compañeros que estaban muy juntos y que dormían uno al lado de otro muchos días. Yo le recomendé y le aconsejé como buen padre académico las cosas que debía y no debía hacer, y así pasó un año. Cuando el presidente Obiang dio el golpe de libertad en Guinea, pues un comandante del ejército español, el comandante Laguna Sanquirico, fue llamado inmediatamente por él porque había sido un poco tutor de todos los guineanos que estuvieron en la Academia General Militar. Y claro, el comandante le dijo, bueno, para cualquier labor que queramos hacer, lo primero que necesito es un equipo. Si quieres lo nombro yo, pero si tú quieres que alguien en particular de los que recuerdas de la Academia venga a formar parte del equipo, pues igual me da, en principio con gusto. Y él, entre las personas que recordaba, claro, se acordó de su padre, como es natural, y me nombró a mí. Yo estaba entonces viviendo en Barcelona feliz y contento con mi mujer y con mis hijos, y recibí una llamada inesperada desde el Ministerio del Ministerio de Ejército. ¿Quieres ir a Guinea? Y digo, bueno, me lo puedo pensar. Dice, sí, te llamo dentro de 10 minutos. Y me fui. Me fui para allá y además cometí la insensatez de irme con mi mujer y con mis 3 hijos.
Y allí lo pasé ¿Ha vuelto a ir? muy bien. No, no he vuelto a ir y lo siento, me gustaría volver a aquella tierra, le cogí un cariño especial, Pero se dicen que hace no querer están bien las muchísimo. cosas, ¿no? Allí, pues, La verdad que aquello han cambiado, que el presidente Obiang no era el que era. la situación en aquel momento era muy mala también, la situación en aquel momento no era buena, salían de una dictadura terriblemente dura que fue la del presidente Macías, el país estaba destrozado, no había prácticamente instituciones, no había prácticamente Estado, el Estado estaba destrozado. En cuanto se refiere al ejército, nosotros le pusimos las primeras piedras de las primeras nuevas unidades que se iban a crear de un ejército que estaba deshecho, con unos modelos soviéticos, otros chinos, una cosa extrañísima, y realmente el país necesitaba en aquel momento de todo. No sé, en este momento se necesita más o menos que entonces. Entonces era realmente importante. No, pero las relaciones parece que se enfriaron con España, ¿no? La cooperación española funcionó mientras nosotros estuvimos excelentemente porque era al principio, realmente fue muy buena. Posteriormente parece que hubo efectivamente un enfriamiento de relaciones o una menor necesidad de la cooperación española. Parece que ha sido algo sustituida por la cooperación francesa y es la situación que en este momento parece que se vive. A mí me gustaría volver, pero de vacaciones, no a trabajar. Es difícil el trabajo allí, es difícil, es una forma de pensar y ser muy distinta a la europea y cuesta entrar en el juego. Ahora, el país y las gentes son extraordinariamente encantadoras. Yo pasé 6 meses magníficos, mis hijos lo recuerdan como la mejor época de su vida. Lo recuerdo jugando con los compañeros negros allí, hechos un ovillo todos jugando y pasándolo magníficamente. Yo estuve dando clase a varios oficiales y suboficiales guineanos, creamos unas unidades, trabajamos en todo porque el embajador tenía mucha confianza en nosotros, en el equipo militar, y yo he hecho de todo, en todas las ramas, en sanidad, en educación, me tocó moverme en todos los sitios. La verdad es que aquellas buenas gentes guineanas, cuando veían un español, creían que había llegado el conseguidor. Y es que realmente muchas cosas, simplemente con explicarles cosas y decirles cómo se hacían las cosas, les estaba haciendo un gran favor. Yo recuerdo que las mujeres que iban, unas cooperantes y otras simplemente porque eran esposas de cooperantes, iban a los pueblos los domingos y se pasaban el día enseñando higiene y labores y simplemente cómo lavar un niño y cómo hacer cosas, porque realmente la situación era muy mala, muy mala. ¿Cómo es ahora? Pues la verdad que no puedo informarle porque no sé. Parece que económicamente hace tiempo que no habla mala. con él. La prensa parece que dice que la situación económica no es buena. Hace mucho tiempo que no hablo con gente de Guinea. Con el presidente Obiang, por supuesto, desde el momento que marché, hubo alguna carta de despedida cariñosa y demás, y no hubo de tener relación. Él ahora es el presidente de una nación, yo seguía siendo un militar, entonces era capitán, y la diferencia, por tanto, era notable. No era cosa de cartearme con el presidente del gobierno, como es natural. General, nuestro ejército en Europa, o dentro del occidente, del que formamos parte, ¿qué tal está? ¿Cómo diría usted que está? Vamos a ver. En el marco de OTAN, que es el marco en el que nosotros nos hemos integrado más directamente, y en el marco de Eurofor, en el que yo puedo informar muy en primera plana, porque mi anterior brigada en Zaragoza era una de las brigadas Eurofor. Eurofor es una organización internacional que tiene una brigada francesa, española, portuguesa e italiana. Yo tengo que decir que el último, por ejemplo, en Eurofor, el último ejercicio que hicimos en Zaragoza, que fue el ejercicio EOLO, la brigada española prácticamente fue la brigada líder del ejercicio. Creo que estábamos en cualquier nivel a la misma altura de los demás. No voy a decir que mejor porque sería presumir, pero desde luego a la misma altura que los demás. En OTAN me ha correspondido hacer varios cursos, el último de general, relativamente reciente, estuve en Bruselas y en Roma 15 días, y la participación de los oficiales tanto de la Armada como del aire, como yo mismo de tierra españoles, estaba a un nivel, yo diría que muy bueno, que muy bueno. O sea, el complejo español que teníamos... En absoluto creo que hay que echarle absolutamente fuera. Profesionalmente no tenemos nada en absoluto que envidiar en cuanto a formación a los oficiales de otros países, en absoluto. Y de nuestros oficiales puedo decir exactamente lo mismo. Estoy por decir que estamos más arriba en suboficiales que la mayor parte de países de OTAN. El problema es, evidentemente, que la cantidad que el gobierno pone a disposición de defensa y, por tanto, defensa a disposición de los ejércitos, como sabemos, es escasa porque hay otras necesidades nacionales que reclaman el interés de los presupuestos y, por tanto, en materiales en ocasiones nos encontramos ligeramente más bajos que otros y ligeramente más altos que otros también, todo hay que decirlo. En los últimos años realmente se ha pegado un importante empujón
Mientras yo estuve en la división de logística del Estado Mayor del Ejército, se hizo un programa de material muy ambicioso, el que yo me parecía que estábamos ambicionando demasiado, que aquello no iba a cumplirse, y aunque con cierto retraso en el tiempo, porque las partidas presupuestarias siempre van detrayendo algo para otras necesidades, el programa se va cumpliendo. Los militares mismos no somos conscientes muchas veces de cómo hemos mejorado en materiales, porque los vamos recibiendo día a día y no nos damos cuenta. Es como cuando ve uno crecer a los hijos, que no se da cuenta de que crecen, y el de fuera, que hace 3 meses que no viene, se da cuenta que ha pegado el estirón. Si ahora un militar que estuvo en una unidad nuestra hace 5 años apareciera en esa misma unidad, se daría cuenta de que los materiales han mejorado notablemente. Así todo, es tan carísima la defensa y son tan tremendamente caros los materiales que efectivamente el conseguir niveles como los que puedan tener otros ejércitos más punteros, como puede ser desde luego el norteamericano, etcétera, requeriría un esfuerzo. Porque usted, aparte de caballería, tremendo. lo he dicho antes, aparte del arma de caballería, que son sus, digamos, destinos operativos, le ha gustado también el Estado Mayor, la logística, ha tenido varios empleos allí. Por ejemplo, dice usted que son caros. Una cosa así, ignorante, un buen tanque que vale. Uy, pues no ¿Qué menos, puede costar más o menos? Pues no menos de 600 a 1.000 millones. Un buen tanque. Un buen tanque, no menos de 600 a 1.000 millones. Y tenemos muchos buenos tanques, por ejemplo. Tenemos unos cuantos buenos tanques y esperemos que tengamos unos mucho mejores con el contrato Leopard, que parece que va de camino, superado el problema de Santa Bárbara y la lucha entre americanos y alemanes. Bueno, sería una pregunta casi estúpida, pero se la voy a hacer. Usted, dentro de los tanques, habrá estado un rato, ¿no? Muchas veces, he pasado muchas horas. ¿Y qué tal son por dentro? Pues ¿Para qué no hay hacer un tanque? son incómodos. Digo, los tanques actuales. Son incómodos, pero se convierten en tu hogar cuando estás destinado a una unidad de carro. Se convierten en tu hogar, son incómodos. ¿Cuánta gente va dentro de un tanque? Pues normalmente van en la cámara de combate 3, va el jefe de carro, el tirador y el cargador, y luego va un conductor. En los tanques más antiguos, en los carros de combate más antiguos, iba además del conductor un auxiliar de conductor, que ha desaparecido ya en todos ellos. Ahora se tiende a que carro de combate sea para 4 o 3 tripulantes, porque se pretende incluso en algunos modernos que el cargador no sea una persona, sino que sea un sistema automático de carga. Pero vamos, 3, 4 es lo normal. ¿Y la informática habrá llegado al tanque también? Por supuesto, los Leopard, por ejemplo, y sin ir más lejos ya los M60, pero en fin, los Leopard llevan unos sistemas informáticos en el que realmente hemos entrado en una época en que no solo en los ejércitos, sino el que no sea capaz de meterse con un ordenador se ha convertido en un analfabeto en potencia, ¿no? ¿Y cómo lleva usted esto de la informática, general? Pues bien, siempre me ha gustado. Yo ¿Ah, sí? no soy un chalao de la informática, pero siempre he sido usuario, no me he querido nunca quedar descolgado. La verdad es que la informática, para dedicarle, o sea, para saber de verdad mucho, requiere mucho tiempo, porque hay que perder tiempo. ¿Y navega usted? Hay que jugar mucho tiempo con ella. Y navego en Internet, claro, por supuesto que ¿Es navego. internauta? Sí, bueno, no me atrevo a llamar internauta. He entrado alguna vez en Internet, he ido buscando mis webs correspondientes, e incluso en la Brigada de Caballería Castillejos hice un web de la brigada para que tenga difusión y sirviera para la profesionalización, para atraer captación a la profesionalización. Y bueno, dentro de mis limitadas condiciones de usuario me defiendo, pero creo que cualquier español que esté en una situación de trabajo medio y medio alto tiene que ser un usuario absolutamente flexible. Hay determinadas generaciones que al pasar cierta edad se han casi opuestos a eso. Bueno, también hubo una época en que generaciones completas de militares españoles y de algunos ilustres militares españoles de caballería se opusieron al carro de combate y quisieron quedarse en el caballo, y así nos fue. No se puede luchar contra la técnica, hay que engancharse en ella, es así. A mí, aparte, que no me resulta costoso, creo que, como dice en una ocasión, creo que es el general, que no lo recuerdo si es Patton, dice, toda innovación tiene un enorme riesgo, pero ninguna innovación tiene un seguro fracaso, ¿no? Es algo parecido, no se puede uno quedar. Tiene riesgos. En el ejército, además, somos una sociedad que miramos mucho las cosas antes de dar un paso al frente, como he dicho antes, que no pisamos un terreno que no conocemos bien, pero eso no nos puede librar de meter en la técnica nueva. Están todas las armas modernas, todos los sistemas de armas modernos están basados en las técnicas, en las últimas técnicas. No hay prácticamente ninguna rama de la industria que esté tan avanzada como la rama militar. En las profesiones en general, queda poco para terminar esta entrevista, como curiosidad, en todas las profesiones siempre hay una persona que en la historia ha sido un modelo o alguien que le ha gustado. Entre los futbolistas, pues aspiran a ser fulano, entre los baloncestistas y tal. Usted, como general, ¿qué general le hubiera gustado ser y en qué época? Pregunta más difícil, creo que no me lo he planteado nunca, pero en fin, si me aprieta,
más que elegir ¿O qué episodio es el que más? No, más que elegir un único modelo, me atrevería a coger algunos aspectos de ciertos generales que me resultan muy atractivos. Por ejemplo, me encanta el impulso y la fuerza jinete de Patton, con otros terribles defectos que tenía que yo no quisiera tener, pero tenía una fuerza increíble. Me encanta la capacidad de liderazgo de Montgomery, que fue un líder nato, un hombre al que sus hombres adoraban. Es difícil establecer criterios. Me gustaría ser un hombre con unos conocimientos tan amplios como mi primer general de división allí en Valencia, el general González Camino, que era un auténtico sabio de los ejércitos. Es muy difícil, no me atrevo a poner un ejemplo único. Yo cogería de cada uno lo mejor e iría apartando lo malo, lo cual no sé si lo sé hacer bien, pero lo intento hacer. Pues general, cuando casi llegamos a los 55, pasamos de los 50 minutos de entrevista. Queremos agradecerle a Televisión Melilla muchísimo que apenas a los 3 días de estar en Melilla pues haya venido aquí a Televisión Melilla, que le conozcamos, a que sepamos de usted, de dónde viene, cuáles son, ya vemos que le gusta el fútbol, que navega por internet, que lo de morir en Melilla era una frase sacada de contexto. Y en fin, pues desearle toda la suerte del mundo. Si quiere usted decir algo a los ciudadanos, a los espectadores. Sí, primero agradecer a esta televisión la atención que ha tenido de acordarse de mí para llenar estos minutos y meterme en el hogar de los melillenses, lo cual nunca hubiera pensado hacerlo. Y ya que estoy en ese hogar, pues decirles que su comandante general, desde luego, cuentan con él para todas las cosas que la ciudad pueda necesitar y en las que el ejército pueda echar el más pequeño granito de arena hasta el más grande que haga falta. Es nuestra misión en paz y esperemos que sea la única que tengamos que desarrollar y estar muy bien preparados para la de la guerra para no hacerla nunca. Muy bien, pues general, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, cuando llegamos casi a la hora del programa, nos despedimos hasta el jueves que viene, aquí en Página 3, Televisión Melilla los jueves, y como siempre, pues un saludo para aquellos telespectadores que nos ven en la repetición de los domingos. Gracias por su atención, buenas noches y le dejamos con esta programación.